¿Qué tal amigos de Minuto 60? Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos siempre acá en nuestras plataformas digitales para dialogar sobre temas que a usted le interesan. Y ya comenzó agosto, estamos a punto de llegar a esas primeras fechas límite para un tema que a muchos, a millones de colombianos nos interesa, como lo es la declaración de renta. Y para explicar todo lo que acontece con este tema puntual, nos acompaña José Fernando Sierra, asesor de la Dirección de Gestión de Impuestos de la DIAN, quien muy gentilmente atiende a esta hora a Minuto 60. José Fernando, bienvenido a Minuto 60. ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación de Minuto 60. Todo muy bien y listos para hablar un poquito del impuesto sobre la renta para las personas naturales el día de hoy. Imagino estos días corriendo porque, como lo decíamos, esas fechas comienzan y ya todo el mundo está pendiente de un solo tema y es la declaración, ¿no? Sí, así es. Ya la DIAN ha venido avanzando desde el mes de junio. Estamos haciendo capacitaciones, estamos poniendo a disposición de la ciudadanía nuestras herramientas, estamos habilitando nuestro sitio web y el micrositio de Renta 2025 para que las personas se informen y que este proceso de presentar la declaración de renta. Hay una palabra que suele aparecer en estos tiempos, en estos meses, y es la confusión. Muchas personas a veces desconocen cuáles son los topes, muchas veces desconocen si tienen o no que declarar renta. Si tuviésemos que explicar desde el inicio este pequeño ABC, ¿cómo podríamos decirle a las personas que nos están viendo de manera sencilla cuáles son esos principales topes y condiciones que obligan a una persona natural a declarar renta en este 2026? Bueno, es muy sencillo. Lo único que yo tengo que hacer es sentarme y revisar mi información del año 2025, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a revisar? ¿Cuánto me gané el año 2025? Es decir, ¿cuáles fueron mis ingresos? Si yo soy un asalariado, si yo de pronto soy un comerciante o soy un prestador de servicio, ¿cuánto recibí por todo ese trabajo que hice o que brindé durante el 2025? Y si ese valor es igual o superior a 69.719.000 pesos, pues ya estaría obligado a presentar declaración. Entonces, primer tope es revisar cuánto me gané y de lo que me gané, si eso es igual o superior a 69.719.000 pesos, me toca declarar. Pero este es el primero. Hay que revisar otros topes adicionales. También tengo que revisar mi patrimonio. Entonces, ¿qué es mi patrimonio? Pues lo que yo tengo, ¿cierto? Si yo soy propietario de una casa, de un apartamento, de un vehículo, pues tengo que revisar eh, en cuánto están avaluados esos bienes. Entonces, si ese patrimonio que yo tengo, la casa, el vehículo, una moto y otros enseres que podría tener, como hasta algo tan sencillo como un celular, ¿cierto? Ahorita tenemos celulares que suelen ser bastante costosos, Costoso, sí. 16, 10 millones de pesos puede costar un celular. Eso también hace parte de mi patrimonio. Entonces, si la sumatoria de esos valores, de los bienes que yo tengo, son iguales o superiores a 224.096.000 pesos, también voy a estar obligado a declarar. ¿Vale? Entonces tenemos ya aquí dos topes. Primero, ingresos. Segundo, patrimonio. Vamos a tener un tercer tope, ¿cierto? Un tercer y cuarto tope que los podemos hablar de ellos en uno solo. Y es, si durante el 2025 yo realicé compras, ¿cierto? Mi compra de mercado, compra de ropa, las compras que normalmente hacemos. Sí. Y esas compras que realicé durante el año son iguales, son superiores a 69.719.000 pesos, pues también voy a estar obligado a declarar, ¿cierto? Entonces, todas las compras que yo realicé, ya sea con dinero en efectivo, con tarjeta débito, a través de transferencias, pues si la suma de esas compras son superiores a 69.719.000 pesos, también voy a estar obligado a declarar. Pero adicionalmente, si yo hice compras por este valor solamente utilizando la tarjeta de crédito o las tarjetas de Las crédito, tarjetas. ¿cierto? Entonces, si con mis tarjetas de crédito yo hice compras de 69.719.000 pesos, también voy a estar obligado a declarar. Y por último, viene un tope que quizás es el que más curiosidad le genera a la gente y es el tema de el valor acumulado de mis consignaciones, inversiones financieras y depósitos bancarios, ¿cierto? Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una cuenta de nómina donde me pagan mi salario y digamos que mi salario es un peso, ¿cierto? Pero tengo una cuenta en otra entidad bancaria y cojo ese peso y lo muevo a la cuenta de la otra entidad bancaria. Yo sigo teniendo un peso, pero los movimientos, ¿cierto? Que he tenido son de 2 pesos. Entonces, las personas
es que en estos movimientos, cuando uno rota dinero entre una cuenta, una billetera electrónica, como las que conocemos popularmente, Nequi, Sí, Daviplata y eso, ¿cierto? Y esos movimientos son superiores a 69.719.000 pesos, pues van a estar obligados a declarar. Ahora, tema muy importante. El hecho de que yo supere alguno de estos topes implica que yo voy a declarar, pero no que vaya a pagar. Y correcto. tampoco implica que lo que yo mueva en esas cuentas lo tenga que informar a la DIAN. La DIAN ya tiene esa información. Lo que voy a poner en mi declaración son los ingresos. Entonces, solo para reiterarlo, los topes van a ser, uno, ingresos, si son iguales o superiores a 69.719.000 pesos, tengo que declarar. Dos, mi patrimonio. Si mi patrimonio es igual, es superior a 224.096.000 pesos, tengo que declarar. Si mis consumos con tarjeta crédito, débito o con dinero en efectivo son superiores a 69.719.000 pesos, tengo que declarar. Y por último, si mis consignaciones bancarias son superiores a 69.719.000 pesos, tengo que declarar. Y ya para finalizar, podemos mencionar a que también estarán obligados a declarar todas esas personas que, por ejemplo, facturan y cobran el IVA. Entonces, si yo soy un comerciante que cobro el impuesto sobre las ventas, yo siempre voy a estar obligado a presentar declaración de renta. Entonces, a grosso modo, estos son los topes y los requisitos que tengo que tener en cuenta para saber si me toca o no me toca declarar en este 2026 por el año 2025. Usted menciona dos temas muy importantes y son justamente las dudas que a través de nuestras redes sociales han llegado acá a Minuto 60. La primera, y reiterando la pregunta, si a mí me ingresa el sueldo, lo paso a Nequi por X cosa y luego lo paso a Daviplata porque allá tengo que pagar otra cosa, ¿tengo que declarar renta si eso supera un monto? Así es, así es. Entonces, pongamos el ejemplo, ¿cierto? Yo me gano 5.800.000 pesos, digamos que ese es el salario. Entonces, me depositan en mi cuenta de nómina del banco X mis 5.800.000 pesos. Y yo necesito con ese valor hacer unos pagos en otra entidad financiera y lo que hago es que transfiero ese dinero a la otra cuenta que tengo en el banco, llamémoslo Y. Entonces, claro, esos movimientos sigo teniendo 5.800.000, pero en realidad he movido más de 10 millones de pesos. Digamos que 11.200, 11.300 es lo que moví. Entonces, cuando estos movimientos entre cuentas o entre billeteras electrónicas, porque puede que esos 800 que me quedaron, ¿cierto? Yo los mueva a mi Nequi o a mi Daviplata, eso también va sumando. Cuando ese valor acumulado supera los 69.719.000 pesos, voy a estar obligado a declarar. Pero aquí quiero explicar algo muy puntual. Eso no quiere decir que yo vaya a tener que pagar impuestos, por ejemplo, en este caso, sobre 10 millones de pesos, sobre 11 millones de pesos. No, mis ingresos siguen siendo 5.800.000 para el ejemplo, Ok. y sobre eso es lo que yo declararé. Pero lo que pasa es que esto es un requisito que me obliga a presentar la declaración. No quiere decir que sobre ese valor yo vaya a tener que pagar un impuesto o que yo vaya a tener que declarar ese valor de todos los movimientos que yo hice durante el año. Otro punto que usted mencionaba, y también para ser claros con la pregunta, ¿cómo saber a quién le toca pagar la declaración de renta? Quizás las personas que ya tienen más experiencia dicen, yo ya sé que no tengo que pagar, pero hay miles de colombianos que van a presentar la declaración de renta por primera vez. ¿Cómo saber si tiene o no que pagar en esta declaración de renta? Claro. Entonces, ¿qué determina si yo tengo que pagar o no en mi declaración de renta? Lo determina mis ingresos, es decir, cuánto me gané yo en el 2025. Entonces, vamos a tener personas que tienen ingresos, digamos que podríamos decir bajos, que le toca declarar y que muy seguramente no van a tener que pagar. Como vamos a tener personas que tienen ingresos considerables, 200, 400, 500 millones de pesos, que sí van a tener que pagar. Entonces, hagámoslo con un ejemplo como para explicar un poco el tema, ¿cierto? Estábamos hablando que el tope de ingresos son 69.719.000 pesos. Entonces, si una persona se gana 70 millones de pesos, esa persona va a tener que declarar. Entonces, imaginemos un asalariado que se ganó 70 millones de pesos en el año 2025. Entonces, ¿está obligado a declarar? Sí, supera el tope de los 69, pero le tocaría pagar. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Este asalariado, sobre esos 70, él durante el año, ¿cierto? Le tuvieron que descontar sus aportes a salud y pensión. ¿Sí? Entonces, él por salud y pensión paga aproximadamente unos 5.600.000 pesos.
Eso es un ingreso no constitutivo que yo lo puedo depurar de esos 70 millones de pesos a la hora de presentar mi declaración. Entonces, a los 70 le voy a restar esos 5 millones 600 y me van quedando 64 millones de pesos, ¿cierto? Correcto. De esos 64 millones de pesos, este señor que se ganó 70 también tiene otros beneficios tributarios. Tiene una renta exenta por lo que recibió de cesantías. Entonces, de esos 70 millones, recibe aproximadamente un salario, ¿cierto? Por cesantías, que serían unos 5 millones 800. Es más o menos como si dividimos 70 entre 12 o 13 meses, pues me da Más eso. o menos esa cifra. Entonces, voy a poderle restar a esos 64 5 millones 800. Pero viene otro beneficio adicional que tiene el asalariado. Este asalariado va a tener un beneficio que se llama el derecho a deducirse el 25% de sus rentas laborales. Es decir, voy a calcular un 25% de lo que me gané, ¿cierto? Y eso me lo voy a poder deducir. Con la sumatoria que llevamos, eso da más o menos unos 14 millones 500. ¿Qué quiere decir? Que de los 64, este señor va a poder restar unos 19, 20 millones de pesos, quedándole un total de 44 millones 100 mil pesos. Resulta que sobre esos 44 millones de pesos, este contribuyente que si vimos tiene que declarar, y casi que aquí le hicimos muy rápidamente su Exacto. declaración, pues va a pagar ¿cuánto? Va a pagar cero. ¿Por qué? Porque al llevar este valor a una tabla, que es lo que determina cuánto yo tendría que pagar en mi impuesto sobre la renta, esa tabla me dice que toda persona que esta depuración le quede por debajo de 54 millones 281 mil pesos va a pagar cero. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Una persona gana 70 millones de pesos, tiene que presentar declaración de renta, pero al hacer una depuración muy sencilla, depuramos tres cositas. Ujú. Salud y pensión, 25% de rentas laborales y cesantía. Y no le pusimos que este contribuyente puede tener medicina prepagada, puede tener dependientes económicos, que le van aminorando todavía más esa base. Entonces, en este ejemplo, esa persona sí tiene que declarar, pero pagaría cero. Simplemente tiene que cumplir con su obligación de presentar la declaración. Ahora en el caso contrario, si la persona por X o Y motivo tiene que pagar, y es una pregunta que, mejor dicho, la envían prácticamente a diario a través de nuestras redes sociales, es, ¿yo puedo pagar esa declaración de renta a cuotas? ¿O cómo es el pago? ¿Tiene que ser uno solo? ¿Dónde se hace? Bueno, entonces, nosotros, ¿dónde puedo hacer el pago? Nosotros tenemos 13 entidades financieras autorizadas para tramitar, para recibir los pagos de impuestos a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, pueden acercarse a cualquiera de esas 13 entidades. Para no hacer aquí publicidad a nadie, esas Tranquilo. 3 entidades las pueden consultar dentro de nuestro micrositio de renta y va a encontrar las 3 entidades financieras a las que se pueden acercar por cualquiera de sus canales, ya sea presencial, electrónico, para realizar los pagos de los impuestos, ¿cierto? Lo segundo, mi consejo es que se debe pagar a más tardar la fecha de vencimiento de la declaración, porque si yo no pago a partir de esa fecha, inmediatamente al día siguiente ya se empiezan a generar intereses moratorios. Y lastimosamente la normativa que está en el Estatuto Tributario establece que el interés que cobra el Estado por no pagar los impuestos a tiempo es bastante alto. Es la tasa de usura menos 2 puntos. O sea, es un interés sumamente alto. Entonces, mi consejo sería tratar de pagar lo antes posible para evitar generar intereses y para evitar tener que pagar mucho más. Pero, pues para que quede un poquito claro, sí se debe pagar su impuesto que empezará a generar intereses inmediatamente pase el día final de su vencimiento. Claro, yo puedo hacer algo, ¿cierto? Y es mi consejo, de hecho. Yo puedo, si mi vencimiento es, digamos que el 10 de octubre, Sí. yo puedo presentar mi declaración de renta hoy, ¿cierto? Mirar cuánto me toca pagar, de pronto me toca pagar 4 millones de pesos, y bueno, de aquí hasta el 10 de octubre tendré para conseguirme esos 4 millones de pesos, pagarlos antes del 4 de octubre para que esto no me genere intereses moratorios. Pero si me paso del 4 de octubre, ya me va a generar unos intereses moratorios. Perfecto, perfecto. Muy, muy clara esa respuesta. Dentro de todo este panorama, muchas personas a veces suelen cometer errores por quizás desconocimiento, por quizás falta de una buena asesoría a la hora de poder tramitar todo este tema de la declaración de renta. Ustedes en la DIAN, cuáles han visto esos principales errores o cuáles son esos principales errores que las personas cometen durante todo este proceso? Porque
No es un secreto que a veces se deja para última hora y tengo que correr, y ahí se cometen algunos errores. ¿Cuáles son esos principales errores que la gente debería evitar para no embarrarla justamente en un proceso tan importante? Claro, los principales errores que yo considero que tienen las personas es el desconocimiento de cuántos ingresos tuvieron realmente durante el año, ¿ya? Entonces, claro, a veces cuando es un asalariado es muy sencillo, si yo solo vivo de mi salario, pues tendré un certificado de ingresos y retenciones que me entrega mi empleador y me dice, pues esto fue lo que usted se ganó. Pero si yo soy un prestador de servicio y de pronto le presto un servicio a una persona hoy, en enero le presto un servicio a un tercero y yo no recuerdo realmente cuánto fue mi ingreso. Entonces puede que yo a veces, por no tener los documentos soportes necesarios, por no tener ese cuidado de ir documentando cuánto me gano, pues declaro menor ingreso de el que realmente tuve. Y cuando la DIAN evidencia que hay una declaración con menores ingresos, puede requerirme y ahí sí es donde me veo abocado a pagar sanciones porque me toca corregir mi declaración e incrementar esos ingresos, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso nosotros, desde hace mucho tiempo, desarrollamos una herramienta que es el reporte de información exógena. Esto es una guía que le sirve a los contribuyentes para mirar con qué personas tuvieron negocios, qué personas les hicieron pagos, ¿cierto? Para saber cuáles más o menos sus ingresos. Obviamente esta información viene de terceras personas y puede tener pequeños errores que no son responsabilidad de la DIAN, Ujú. pero son una guía para yo, imagínense, estamos en agosto y yo acordarme que a principio de año 2025 le presté un servicio a minuto 60, ¿cierto? No, puede que mi memoria me falle, pero ese reporte de información exógena me dice porque ahí va a estar minuto 60 diciendo que me pagó una charla que les brindé por valor de tanto. Entonces, ese es uno de los principales errores. Entonces, mi consejo sería, no esperemos a la fecha final de vencimiento, ¿cierto? Empecemos a buscar desde mucho tiempo atrás los documentos donde están mis ingresos, cuáles son mis beneficios, qué pagos hice, ¿cierto? Para tener toda esa información a la mano y poder presentar mi declaración de renta y no cometer errores a la hora de declarar. Otro error que la gente comete, y ya te doy la palabra, Tranquilo. es el tema de que tampoco conoce cuáles son los beneficios tributarios que puede tener y cómo proceden esos beneficios tributarios. Entonces, mucha gente escucha que las personas pueden tener dependientes económicos, es decir, que por yo sufragar los gastos de una persona, ¿cierto? Puedo llevarme un beneficio, Estamos hablando, pero por ejemplo, no de es cualquiera. padres e hijos, padres, esposas, amas de Eh, casa, no sé. Exactamente, esos. Pero claro, no son cualquiera, porque puede que yo, porque soy de pronto, bueno, porque tengo una mejor estabilidad económica, le colaboro económicamente a un sobrino, ¿cierto? Al hijo de mi hermano. ¿Ese sobrino lo puedo llevar como dependiente económico? No, no porque la normativa, como tú muy bien lo mencionas, me contempla solamente a mis padres, mi cónyuge, mi hijo, ¿cierto? O mis hijos, ¿m? Y en algunos casos al hermano. Entonces, a veces uno piensa que esto se extiende a otros niveles de familia, como pueden ser mis abuelos, y eso me hace cometer errores a la hora de declarar, ¿vale? Perfecto. Dentro de todo este panorama y esta situación, hay algo que muchas personas buscan cuando van a hacer la declaración de renta. Hoy no es un secreto que la DIAN ya tiene un sistema mucho más actualizado, tecnología que le permite hacer el proceso mucho más fácil a las personas. Hay muy buena información en la página oficial, en medios de comunicación, por eso estamos haciendo este ejercicio, para que las personas puedan saber un poco más sobre si tienen o no que declarar y cómo es el proceso. Pero, ¿es o no recomendable contratar un contador para hacer esto? Muchas personas hacen eso. Yo pienso que casi siempre es necesario el apoyo de un profesional contable. Sí. Como todo, vamos a tener declaraciones que son muy complicadas, ¿cierto? Porque la persona tiene multiplicidad de ingresos. Imagínense una persona que es asalariada, pero que también es contratista, pero que también tiene un supermercado y eso le genera ingresos, pero que también tiene dividendos porque tiene acciones, ¿cierto? Entonces, esta declaración que va a ser un poco más compleja, pues lo más aconsejable es que yo me acuda a un especialista, a una persona profesional en temas contables para que me apoye y me asesore en esos temas y me ayude con la elaboración. Vamos a tener declaraciones un poco más sencillas, como la que explicamos aquí, que si tú ves una declaración muy sencilla, Ujú. que yo pensaría que si la persona es autodidacta y cuenta con el tiempo
para leer un poco la información que va a encontrar en nuestro micrositio, para mirar las presentaciones, para utilizar nuestro programa Ayuda Renta, que es una herramienta muy buena que nosotros tenemos disponible de forma gratuita para la elaboración de la declaración de renta. Si usted cuenta con ese tiempo y tiene esa dedicación, yo creería que si su declaración es sencilla, usted mismo de forma autodidacta la puede hacer y puede aprender de impuestos. Le tenemos un poco de miedo a los impuestos porque creemos que es complicado, pero realmente no lo son. Cuando uno se sienta a estudiarlos, se da cuenta que es sencillo. Pero si su declaración es compleja, si usted no cuenta con el tiempo suficiente para sentarse, para leer con calma todos los beneficios que puede tener o todo lo que tiene que hacer, pues sí es aconsejable que acuda a un profesional de la contaduría, ¿cierto? Para que él lo asesore o lo guíe a la hora de presentar su declaración. Para ir finalizando, José Fernando, agradeciéndole este espacio en minuto 60, hay otra inquietud que las personas suelen hacerse mucho y es, ¿cómo es el tema de saldos a favor? ¿Cuándo me devuelven dinero? Si eso es fácil, no es fácil, ¿cómo sé eso? ¿Qué respuesta me tiene que dar la DIAN? Ese proceso es un poco más complejo quizás, ¿no? Para mí, yo considero que el trámite es relativamente sencillo, ¿cierto? Que a veces el temor que las personas tienen a pedir ese saldo a favor es porque creen que han cometido pequeños pecadillos, llamémosle así, ¿cierto? O sea, Ok. que tienen algunas cositas que no están muy seguros si estuvieron bien realizadas o no. Puede ser por mismos errores, ¿cierto? Pero si usted sabe que usted presentó bien su declaración, que tiene todos los documentos soporte y esa declaración le quedó un saldo a favor, por ejemplo, el caso que estábamos utilizando, ¿cierto? Esta persona que no va a pagar porque tenía 70 millones de pesos de ingreso y que su valor a pagar es cero, pero que durante el año su empleador le retuvo 2, 3 millones de pesos, ¿cierto? Entonces queda con un saldo a favor de esos 2 o 3 millones de pesos. Esa persona lo puede solicitar. ¿Cuándo lo puede solicitar? Inmediatamente a que presente su declaración. Entonces, es un procedimiento que uno pide una cita virtual, radica unos documentos, hay que diligenciar unos documentos donde yo voy a radicar, pues, de dónde proviene ese saldo a favor. En este ejemplo, pues, el saldo a favor proviene de las retenciones que su empleador le practicó durante el año. Y, pues, anexando esos documentos, dentro de 50 días, la DIAN procede a revisar la solicitud. Si todo está ok, dentro de 50 días, a su cuenta de ahorro le estamos depositando el saldo a favor que usted obtuvo en su declaración. Entonces, no es un proceso complejo. Obviamente habrá empresas o personas que tengan un volumen de información más grande que reportar a la hora de solicitar los saldos, pero puede que hayan declaraciones muy sencillas, que el proceso es expedito, es fácil de hacer y en 50 días usted podría tener esos recursos que tiene por el saldo a favor. Una última, antes de esta respuesta, usted nos mencionaba sobre la tecnología que hoy la DIAN ya tiene justamente para poder mirar todos estos procesos, facilitar la información exógena a todos los contribuyentes, a todas las personas que están atentos de la aclaración de renta. Eso quiere decir que hoy se podría decir que es prácticamente imposible ocultar esos ingresos o patrimonios, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, no, yo hice esto, pero lo hice por este lado, yo aquí tal cosa, pero me entró poquito, no sé, o sea, ahí es importante aclarar esa información. Yo creo que con los avances tecnológicos que venimos implementando, con la información, con la cantidad de información que recibe la DIAN y que año a año viene utilizando, cada vez se va a hacer mucho más difícil esconderle transacciones, esconderle ingresos a la administración. Mm. Pero decir que es imposible es complejo, pero sí cada vez va siendo mucho más complicado para las personas poder esconder sus ingresos porque la DIAN está recibiendo muchísima información, está utilizando mucha de esa información y de hecho la compartimos con la ciudadanía para que la conozcan. Por eso tenemos el reporte de información exógena, por eso tenemos el reporte de facturas electrónicas que ustedes pueden consultar cuáles fueron las facturas electrónicas que se le emitieron durante el 2025, ¿cierto? Y este año tenemos una herramienta también bastante interesante. Dentro de ese mismo reporte de factura de información exógena, compartimos las cuentas, llamémoslas entre comillas, las cuentas de cobro, es decir, los documentos, soportes con no obligados a facturar electrónicamente que las personas emitieron durante el año. Imagínense que tengo un contratista y ese contratista me emite lo que popularmente llamamos una cuenta de cobro y ese contratista me dijo, no, usted me debe 70 millones de pesos. Entonces, ese reporte también lo estamos presentando para que usted
tenga pendiente de que emitió unas cuentas de cobro durante el año y que eso es ingreso y que también tiene que llevarlo a su declaración. Nada mejor que hacer todo legal. Así es, así es. José Fernando, asesor de la Dirección de Gestión Impuestos de la DIAN, José Fernando Sierra, gracias por acompañarnos en Minuto 60 y aclarar muchas de las inquietudes, muchas de las preguntas. Sin duda también otra es el calendario, pero pues no vamos a leer acá todas las fechas, por favor, se los vamos a dejar en minuto60.com y en la página de la DIAN también lo pueden encontrar, pero gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Gracias a Minuto 60, gracias a ti Andrés por la invitación y hasta una próxima oportunidad. A todas las personas que se conectaron, gracias. Siga conectado con minuto60.com y con todas nuestras plataformas digitales. Andrés Martín, Minuto 60, un infinito de información.